La cabeza de un hombre suele regirse por el cuerpo de la mujer que ama. Si esa mujer se guía por una brújula que orienta a la luna, será difícil que ese hombre alcance la serenidad. Estás escuchando El Circo de Lobo, un podcast de lodesfigurado.com. Capítulo 1. ¿Puede prestarme una vida humana? Esta trivial reflexión resume en gran modo el leitmotiv de Lobo, el protagonista de mi historia. Hola, mi nombre es Jonás y durante unas semanas estaré contigo para contarte lo que un payaso de vida desordenada, por no decir extravagante, hizo con la mía, con mi vida. Así que quiero darte la bienvenida al primer capítulo de este podcast que he querido titular El Circo de Lobo, evitando así cualquier alarde de originalidad. Enseguida entenderás por qué esta broma. Empezaremos por definir un poco a este personaje. Algo que no me resulta fácil porque lo que supongo acerca de su personalidad no es sino lo que él me dejó suponer. Lobo era opaco y hermético y estaba tan de vuelta de todo que costaba diferenciar si se movía por interés propio o contra el interés ajeno. Cierto es que la vida tampoco se lo ponía fácil. No voy a hablar mal del Todopoderoso, pero desde luego que visto desde fuera cualquiera pensaría que el Señor la había tomado con él. Ya desde joven le tocó lidiar con duras pruebas que lo apartaron de la útil y beneficiosa rutina, que le impidieron hacer planes de futuro, que le negaron el refugio espiritual que, en mi humilde opinión, todos necesitamos para no perder el norte. Marcado para siempre por el mayor espectáculo del mundo, el circo, hoy su nombre no es sino un amasijo de palabras abandonadas en periódicos caducos y de leyendas que se defienden del ostracismo callejeando entre los ojos insomnes de algunos internautas. Lobo nació en el circo. Hijo único de los dueños del negocio por aquel entonces, del payaso Claudio, hombre vigoroso y emprendedor, con una larga dinastía de titiriteros a su espalda, y de la domadora de caballos Gertrudis la Valiente. Esta última sin tradición circense, venida de una buena familia a la que renunció, asesorada por la voz rebelde y caprichosa de sus hormonas juveniles, cosa que pagó cara, ya que sus padres nunca la perdonaron. Así Gertrudis pasó de dormir sobre plumas de ganso a ennegrecerse cabalgando sobre ruedas de caucho y polvo de alquitrán. Engendrar a Lobo es todo lo que se le puede atribuir a la pareja como progenitora, porque lo de criarlo no figuraba en sus planes, ya que contravenía sus agendas y personalidades narcisistas. Lobo se educó desde muy temprano en un internado religioso donde recibió una estricta formación académica y donde lamentablemente se contagió de un nihilismo crónico por culpa de uno de sus maestros, paradójicamente del de religión. Uno de esos herejes camuflados de guías espirituales que aprovechan las cabezas moldeables de sus alumnos para contaminarlas con sus angustiosas teorías sobre el devenir humano. Malas hierbas, en definitiva, que seducen a la juventud con sus aromas dulces, pero que la envenenan a su tacto. El único calor fraternal que recibió Lobo durante aquellos años lo obtuvo de Polonio, un tío suyo por parte de padre que vivía en las Américas y que le escribía desde Brasil, proporcionándole en cada una de las cartas los abrazos y el cariño que todo púber requiere para desarrollar una buena autoestima. Resumiendo, que el joven Lobo solo compartía momentos en familia durante las vacaciones estivales, periodo de máxima actividad para el circo, por lo que ni siquiera en esos días podía contar con sus padres. Y así pasó, hasta que cumplió los 14, que al manejarse con soltura con las matemáticas y el cálculo, su familia lo aprovechó para que pusiera en orden los libros de contabilidad. Lobo había dejado de ser una carga para convertirse en un empleado más, un becario, de bajo coste y, por supuesto, sin seguridad social.
Aunque ha transcurrido mucho tiempo desde que pasó lo que pasó, cada vez que atravieso el solar donde se asentó su circo, se me remueve el alma. Y es que ahí empezó todo, en su circo. Nada que ver con el circo que puedas imaginar o que recuerdes de tu infancia. El circo de Lobo era algo así como el residuo de una teofanía mal acabada. Yo solía visitarlo en su caravana color crema rancia. Rancia lo decía yo porque no le cabía más suciedad a la pobre. Y es que era un carromato viejo, revestido de esa irreverencia que estoy seguro que escupen las carreteras que no conducen a un hogar. Yo nunca he visto un naufragio, pero me lo imagino así. Y como no, el Lobo daba el perfil de náufrago. Vestido con su camiseta sucia de tirantes, mostrando sin pudor el nombre de la misma mujer tatuado varias veces en su brazo derecho. Y digo sin pudor porque tantas veces como tatuado, unas zafias cicatrices lo tachaban dejando a la vista que no olvidaba a esa dama y que su vida amontonaba las emociones, los momentos, como un cajón desastre recopila llaves que ya no abren nada. A mí me resultaba cómico que él defendía que olvidar solo conducía a repetir el mismo error, sin darse cuenta de que cada uno de los tachones en su brazo no significaban sino eso, que no dejaba de cometer el mismo error una y otra vez, el de confiar en la mujer que amaba y por la que nunca me quedó claro si era amado. Si la caravana por fuera rezumaba podredumbre, por dentro rebosaba tanatofilia. Cientos de fotos descoloridas cubrían las paredes y en todas ellas había una pequeña cruz grabada con torpeza, grabada con sus propias uñas, supongo. Cuando le pregunté a qué obedecía el símbolo, me respondió que cada día morimos, cada día cambiamos y sin embargo nos creemos eternos. Pero lo dijo en latín. Le gustaba recitar frases profundas en latín. Supongo que un poco por extravagancia y otro poco para tildar de necios a la mayoría de los que las escuchaban sin entenderlas. Conmigo no le funcionó esa crueldad. Mi oficio me obliga a saber de lenguas muertas. Acompañaba a ese cementerio de imágenes un mapamundi repleto de chinchetas que señalaban los lugares de los que presumía que nunca iría y unas cortinas sucias y rígidas que no habían conocido lavadora alguna. Cumplían su papel, desde luego. Ocultaban la luz. La misma luz a la que Lobo había dado de lado desde que tomó las riendas del negocio familiar. O eso es lo que se rumoreaba entre las carretas y las jaulas. Rumores. Por supuesto, rumores. Rumores que Lobo no acallaba y que yo diría que hasta se esforzaba en mantener vivos. Como el de que su piel era tan pálida que ya no se diferenciaba del maquillaje. Un maquillaje muy alejado de lo que uno espera de un payaso. En blanco y negro, ocultando sus ojos bajo unas sombras profundas y difuminando la boca en una mancha gris y roja que remarcaba con saña sus dientes y encías castigadas por el tabaco. La única evidencia de que debajo de las pinturas habitaba un ser humano eran las arrugas de su rostro. Arrugas escarbadas a base de mala suerte y de las muecas obligadas por el desempeño de su trabajo. El viejo número del payaso tonto que no para de recibir golpes y tartazos. Tartazos, que se limpiaba como el que se desprende del vómito de un niño. Sin vergüenza, sin ridículo, resignado. Contaban también los habitantes del circo que en una ocasión su nariz sangró. Y que él continuó actuando sin importarle que la sangre lo empapara y manchara todo a su paso. La mala suerte quiso que un niño, conmovido por la triste y patética imagen, saltara a la pista para ofrecerle un pañuelo con el que searse. Y digo mala suerte porque nadie llegó a tiempo de evitar que Lobo, después de limpiarse y agradecer con una reverencia sobreactuada el buen gesto del crío, le embadurnara la cara con el pañuelo sucio de sangre y merengue. Ni qué decir tiene que el padre del chiquillo saltó como un perro de presa y fulminó al desagradecido payaso a patadas.
Dicen que el lobo no se defendió, que tras la paliza se incorporó y continuó con la representación como si no hubiera pasado nada. Eso sí, solo porque todo el público se marchó entre murmullos y abucheos. En fin, fuera o no fuera como lo cuentan, ocurrieran o no ocurrieran esas cosas, nunca sabré si Lobo era así o pretendía serlo. Si estaba enfadado con la vida o solo se defendía de ella. Aun con todo, no voy a ser yo quien lo juzgue. Y quizá por eso que me haya animado a compartir mi historia contigo a través de este podcast, para que seas tú quien se encargue de hacerlo. Estás escuchando El Circo del Lobo, un podcast de lodesfigurado.com. Soy sacerdote. Ese es mi oficio, lo que explica por qué he presumido de saber de lenguas muertas. Y conocí al lobo justo antes de dar por concluida la jornada de un martes anodino. Uno de tantos. Es sorprendente lo mucho que unos simples segundos, lo que un acto trivial y casi que nos pasaría desapercibido o nos pasa desapercibido, puede cambiar años enteros de tu vida. En mi caso, fue pararme a atarme uno de los zapatos cuando me disponía a cerrar las puertas de la parroquia. De no haberlo hecho, Lobo no hubiera llegado a tiempo de entrar y tú no estarías escuchando esta historia. Se coló, por ponernos poéticos, con la desfachatez de la propaganda que arrastra el viento. Sudoroso y despeinado, me dio la impresión de que se estaba escondiendo de alguien, así que cerré deprisa y esperé a que se explicara. Está cerrado. Dios no tiene horarios, hijo. Pues hace mal. Son bastante útiles para los negocios. Te pido disculpas por la calidad de los diálogos, pero ni siquiera las voces enlatadas se libran de los achaques del tiempo. Desde luego el comentario del payaso era desafortunado y hasta irreverente, pero estoy acostumbrado a que los más necesitados sean los que más difícil lo ponen para que se les ayude, así que me limité a esbozar una pequeña sonrisa y a observarlo. Y como si mi silencio fuera una invitación para acampar a sus anchas por la iglesia, sacó de su bolsillo un pequeño frasco, así como de jarabe, y se puso a rellenarlo con agua de la pila bautismal. Ese gesto me lo dejó claro. Estaba ante un tipo raro. ¿Es que vas a bautizar a alguien? No exactamente. ¿Y para qué exactamente necesitas el agua bendita? Es solo agua, padre. Puedo traerle más de la fuente si le hace falta. No quise insistir. Mi madre solía decir que hay tontos que tontean y tontos que hacen tontear. Y su respuesta encajaba a la perfección con el segundo tipo de tontos. Los peores, sin duda. A pesar de que sabía que no era buena idea prolongar el encuentro, confieso que su temblor de manos me conmovió. El hombre era incapaz de acertar a enroscar el taponcito del frasco, así que le ayudé y aproveché para leccionarle a dejar tan insalubre veneno. Siempre será mejor el agua bendita que el alcohol. Depende de la sed, padre. Depende de la sed. Aunque me apetecía preguntarle de qué tipo era la suya, preferí no hacerlo. No le tenía miedo, pero sí respeto. El mismo que se tiene a un perro callejero que nos mira desde la otra acera. Cuanto antes se fuera, antes recuperaría mi vida y mi santa rutina. Entonces, sin duda agradecido por mi trato, me ofreció una entrada para la última función del circo de aquel día. Y el detalle me debilitó. Dejé de tener en cuenta sus malas formas. A ver, el tipo resultaba desagradable, pero al menos era agradecido. Y yo, pues, ¿qué demonios? Yo por aquel entonces era un sacerdote aburrido que echaba de menos poder disfrutar de un espectáculo que no fuera el Belén de la parroquia. No soy supersticioso.
Pero reconozco que me inquietó que conforme se acercaba la hora de la función, el tiempo empeoró. A pesar de ello, fuera o no fuera la lluvia una señal divina para advertirme de que no era buena idea acudir a esa cita, la desoí. La desoí como se hace siempre que nuestras ganas superan al sentido común. Me cubrí con un impermeable y tomé mi único paraguas. Uno que guarda un gran valor sentimental para mí por ser el regalo de mis fallecidos padres el día que me ordené sacerdote. Es un ejemplar único por su empuñadura de nácar y plata, que lleva mi nombre grabado y una pequeña frase de broma de mi padre que dice, y cito textualmente, «Por si lo haces mal y Dios vuelve a enfadarse con todos». Mi padre y su sentido del humor. Cómo lo echo de menos. El caso es que cuando llegué al lugar, un poco sí que me arrepentí de no haber hecho caso a la supuesta advertencia de Dios. Todo el circo desalentaba y costaba pensar que dentro iba a mejorar la cosa. No había nadie haciendo cola, ni un solo puesto de dulces, nada de música divertida. Claro que pensé que la función había sido suspendida por la inclemente meteorología hasta que alguien, disfrazado de pingüino, me hizo gestos para que me acercara a la entrada. Aunque todo apuntaba a que no debía seguir adelante, yo estaba demasiado empapado como para no buscar cobijo. Y por supuesto, cobijo fue lo único que no encontré dentro. Los bancos desiertos, la pista vacía, una humedad que calaba en los huesos como si me hubieran abrigado con toallas mojadas. A eso se le sumaba el estruendo de las gotas golpeando la carpa. Por un momento pensé que la inscripción de mi padre en el paraguas estaba a punto de cumplirse. Aún así me senté, sin dejar de mirar de reojo a todas partes, y me alegró divisar al otro lado, justo enfrente de mí, a un señor que vestía un abrigo elegante y llevaba puestas unas gafas de sol. Desde luego, impropias para la poca luz que había en el recinto, pero como todo era raro, pues lo de las gafas ya casi pasaba desapercibido. Quise sentarme a su lado, pero me di cuenta, ojo a esto, que conforme yo avanzaba, él se alejaba a tantas localidades como yo recorría. Así que desistí del intento y disimulé mi vergüenza fingiendo haber cambiado de sitio solo por mejorar la visión de la pista. Luego las luces se apagaron. El espectáculo iba a comenzar. Voy a tratar de describírtelo de la mejor forma posible, pero ya te adelanto que aún así me quedaré corto. Tras unos segundos de oscuridad, un foco iluminó a una señorita embutida en un traje 3 tallas más pequeño de lo que merecía su cuerpo, que comenzó a narrar sin ningún entusiasmo lo que iba a ser el espectáculo. Y con la misma energía e intensidad que su tono de voz, los artistas ejecutaron uno a uno sus números con una evidente desgana y tedio. No digo que lo hicieran mal, sus ejecuciones eran precisas, hasta diría que perfectas, pero es que más que realizarlas daba la sensación de que las perpetraban. Hubiera sido lógico pensar que esa indolencia era fruto de la experiencia, sin embargo, mi percepción era otra. Parecía el resultado de la ingesta de alguna sustancia, de una sedación crónica buscada para sobrellevar el cansancio de ese trabajo tan lleno de magia para los que lo disfrutamos desde fuera, pero supongo que pesado y rutinario para los que lo desempeñan por un plato de comida, ¿no? Bueno, por fin, y de nuevo anunciado como si fuera lo más esperado por el público inexistente, la joven presentadora introdujo a Lobo. Me llamó la atención cómo pronunció su nombre. Había dicho Lobo, a lo sumo Lobo, doblando la B. Si me pongo quisquilloso con la fonética, pero es que en la entrada, en los carteles, lo que figuraba escrito era Lobdo, L-O-B-D-O.
Tiempo después, cuando Lobo y yo tuvimos más confianza, le pregunté al respecto durante uno de nuestros paseos. ¿Por qué te llaman lobo si en realidad se escribe lobdo? Lo que usted considera una D es una B minúscula escrita al revés. Tiene sentido. Pero ¿por qué lobo con doble B? ¿Por qué no lobo sin más? Porque lobo ya está muy trillado. Puede ser, sí. Además, también te digo que no es nombre para un payaso. ¿Por qué no algo más apropiado para los niños? Flirty. Flirty, por ejemplo. Flirty es un buen nombre para un payaso, ¿no crees? ¿Ha leído El lobo estepario? ¿El de Hermann Hesse? ¿Es que hay otro? No que yo sepa. Entonces, ¿por qué me pregunta si es el de Hermann Hesse? A ver, es una forma de hablar. Lo hacemos todos. Ese es el problema, que todos lo hacemos. Todos somos la coartada de todos y todos somos culpables de todo. Pero los más gilipollas, los más mierdas, encima se atreven a dar consejos. Me he perdido. ¿Tú de qué estás hablando ahora? Déjelo, padre, da igual. Como quieras, pero lo de la B invertida en tu nombre no me parece buena idea. La gente lo confundirá con lodo. ¿Barro? ¿No te ha pasado nunca? La gente lo confunde todo. La gente se puede ir a la mierda. Y con sentencias tan lapidarias concluía la mayoría de nuestras charlas. Pero retomemos el asunto. Tras anunciarse su número, el payaso surgió de las sombras arrastrando sus grandes botas de payaso y sosteniendo un candelabro de cerámica que llevaba 2 velas encendidas. Una estaba apagada, o sea, de 3, 2. Caminaba despacio y con los cordones desatados. Cordones que le hicieron tropezar y caer de bruces contra el suelo al tiempo que unos platillos sonorizaban la caída. Una de las velas prendió una mecha que enfiló hacia una puerta colocada en el centro de la pista y que ardió en segundos. De repente, como si hubiera alguien al otro lado de la puerta, cosa imposible, porque se sostenía sola en mitad de la pista, comenzaron a escucharse gritos. ¿Qué digo gritos? Alaridos espeluznantes de alguien que parecía estar abrasándose. Lobo se levantó despacio y lanzó un cubo de agua para sofocar al incendio, a la vez que un foco rojo iluminaba la puerta ennegrecida. Entonces, despacio, la puerta se abrió y un perro negro, despeinado como si acabara de batirse con una jauría entera, apareció junto a un payaso triste de los de toda la vida, vestido de blanco inmaculado. Un payaso que hizo una reverencia a las gradas como si estuvieran abarrotadas. Luego avanzó con el perro hasta colocarse enfrente de Lobo y con una voz aguda y penetrante se quejó del calor. La megafonía dejó escapar risas enlatadas. Risas más propias de un manicomio que de un público infantil. Y sin venir a cuento, Lobo sacó un trabuco de su bolsillo, lo colocó en la frente del payaso triste y disparó. Obviamente la gracia de eso estaba en que en lugar de una bala lo que atravesó la cabeza era una banderita en la que se leía ¡pum! El truco, desde luego, estaba muy conseguido, pero me resultó inapropiado para los niños. Aunque ¿qué niños? Si no había ninguno. Así que me relajé y decidí disfrutar del espectáculo sin remordimientos. Y no te contaré más para no aburrirte, pero desde luego que valió la pena y mucho aquel alarde de efectos especiales y magia con el que me deleitaron. Todo en general había valido la pena. Aplaudí a rabiar y quise felicitar a Lobo personalmente cuando por fin las luces se encendieron y entendí que se había acabado lo que se daba. En vez de salir por donde había entrado, lo hice por donde los 2 payasos habían hecho su mutis y accedí a la parte de atrás del circo. No fue buena idea. La magia del espectáculo se desvaneció a golpe de trueno. Allí, bajo la tormenta que se negaba a abandonarnos, los 2 payasos discutían en un tono poco amigable. El triste hacía aspavientos reprobando algo a Lobo que yo no llegaba a escuchar por la distancia y el repiquetear de las gotas. A Lobo parecía no importarle lo que fuera que afectaba tanto a su colega, y sin más se dio la vuelta y le arrojó algo mientras se marchaba. Lo que fuera cayó al suelo y el payaso triste empezó a chapotear entre los charcos buscándolo.
Drogas, me dije, mala cosa, y me quedé observando la patética escena, sopesando si irme de allí antes de que todo aquel ambiente turbio calara en mis huesos y me contagiara algo malo, o como buen siervo de Dios ayudar al pobre hombre enfangado. La decisión la quiso tomar por mí una voz femenina que me sorprendió por detrás y trató de convencerme de que me alejara de allí por mi bien. La mujer era joven y he de reconocer que resplandecía entre toda la decadencia que flotaba en el ambiente. No llegaría a los 30, era menuda y con el pelo recogido en un moño perfecto. Nunca me han gustado los moños. Debe ser cosa de algún trauma de la infancia que no logro desenmascarar. En mi opinión, los moños deshumanizan los rostros y los vuelven hostiles, aunque a aquella ninfa reconozco que el pelo recogido la dotaba de cierta cualidad angelical. Todavía vestía el tutú con el que había actuado, lo que la dulcificaba hasta casi convertirla en una muñequita fugada de su caja de música. Solo su voz la privaba de mi condescendencia, una voz grave que algunas mujeres tienen y que yo personalmente agradezco mucho a la hora de prestar atención. Permítame presentarme. Soy Jonás, el párroco del barrio. No era mi intención husmear en sus vidas. Solo quería agradecer a Lobo la invitación y felicitarle por el espectáculo. Sé quién es y le recomiendo que no hable con él. No sacará nada bueno. Yo le daré el recado de que le ha gustado esta mierda. No, por favor, no diga eso. Lo que usted ha hecho en los trapecios es espeluznante. Espeluznante e increíble. ¿No le da miedo? Lo que me da miedo es estar aquí abajo. Lo que hago en el aire lo domina. No hay sorpresas. No tengo que improvisar. Allí arriba me siento segura. Pues créame, señorita, con 2 pies en el suelo se evitan accidentes. Los accidentes no tienen nada que ver con el riesgo, padre. ¿Por qué cree que se les llama así? Ahora hágame caso y váyase a casa. Bueno, la verdad es que prefiero hablar personalmente con él. No me parece apropiado irme sin siquiera despedirme. ¿Cree que por llevar alzacuellos no le van a hacer pupa a los malos? Le digo a las claras que no se acerque a él y usted sigue queriendo hacerlo. Y le entiendo, créame. Es lo que tiene ese hijo de puta, que causa admiración, a pesar de que apesta a desgracia. Es como la luz azul y nosotros las jodidas moscas. Aquel discurso sobre su jefe me hizo sospechar que entre la muñeca y el payaso había existido una historia de amor en la que ella había salido mal parada. A pesar de ello, me acompañó hasta su caravana y luego escupió al suelo y se alejó sin darme tiempo a preguntarle su nombre. Estás escuchando El Circo de Lobo, un podcast de lodesfigurado.com. Me tomé unos segundos para recoger algo de valor y llamé. Llamé 3 veces y ante la falta de respuesta me autoinvité a entrar. La lúgubre estancia se dividía en 2 mitades por una gruesa cortina que pendía de una soga despeluzada y más cerca de ceder a la gravedad que de resistir la fuerza de los anclajes. Y al otro lado estaba Lobo, sin desmaquillar, fumando un cigarro y tomando una copa de lo que deduje sería vodka por la botella que sobresalía de un cajón. Hojeaba un periódico de semanas atrás y no mostró ni interés ni incomodidad por mi presencia. Yo observé todo el desorden. La verdad es que si no le ponía remedio pronto, el desorden iba a alcanzar la categoría de caos. Así que, aprovechando ese pensamiento, quise romper el hielo y gasté una broma. Con recaudaciones como la de hoy es normal que no pueda pagarse una asistenta que limpie todo esto. Vaya con el cura. Creí que solo contaban chistes cuando hacían misa. Era una broma. En días como este la gente se queda en casa. La gente no tiene nada que ver. Es este circo. Repele la alegría como usted a los pecadores. Justo hacemos lo contrario. Estoy seguro de que está convencido de ello y eso está bien. Pero no olvide que lo que uno piensa es de uno. No hay por qué marear a los demás con sus mierdas. ¿Le gusta ir de tipo duro? No voy a ninguna parte. ¿Y usted? ¿Le está esperando alguien? Mis feligreses. Pero tengo tiempo hasta mañana por la mañana. ¿Y no hay ninguna querida que vaya a echarle de menos esta noche? ¿Qué es lo que le pasa, amigo? Estoy siendo correcto con usted. ¿Por qué no paran con los desplantes?
¿Qué es lo que no me pasa? Sería la pregunta correcta, padre. Bien, bien. Reconocer eso es un buen paso. Dime la verdad y permíteme que te tutee. Tú no has venido a mi iglesia solo a por agua bendita. Tú querías algo de mí. A la vista salta que necesitas ayuda. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puede prestarme una vida humana? Al escuchar su pregunta, me acordé de la tropecista, de su consejo, de mis padres y de mis feligreses, pero sobre todo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque solo ellos sabían dónde me había metido y estaba convencido de que solo ellos podrían ayudarme en el caso de que tuviera que salir. Bueno, pues por hoy ya está bien. Las historias, si se cuentan de golpe, yo creo que pueden hacerse pesadas. Espero encontrarte en el próximo capítulo del podcast y, por supuesto, gracias por escucharme. Un abrazo, seas quien seas y hagas lo que hagas, aunque si lo que haces está mal, intenta corregirlo.